Estoy segura que después de oír todas estas historias se van a quedar con ganas de oír mucho más. Acuérdense que los libros están allá atrás donde hay mucho más detalle, porque de verdad que cada hombre de este tiene para contar mucho. Quiero aprovechar un momentico y contarle mi experiencia personal de los cubanos luchando en Angola. Por el año 1979, mi papá, Lorenzo de Toro, viajó a Nueva York con Tomás Regalado y estuvieron reunidos con el doctor Jonas Savimbi, el gran líder rebelde de UNITA. Allí compartieron con él varios días, le hicieron entrevistas para la revista Ideal y se hicieron planes para viajar, Tomás Regalado, papi y una tercera persona a Angola. Ya con las maletas hechas, hubo problema que solo habían 2 puestos en el avión y papi se tuvo que quedar. De más está decirle que fue un gran alivio para la familia. Esos eran unos viajes muy peligrosos y muy difíciles para todos. Y hay personas que en vez de salir de vacaciones, usan su tiempo, su profesión y su dinero para sacrificarse en ir a ayudar cuando el deber los llama. El Miami Medical Team se fundó a principios de los años 80, cuando empezaron las luchas de los contras para enfrentar el control comunista en Nicaragua. En el año 1987, un grupo de estos doctores viajó a Angola para cumplir la misión de operar a los angolanos heridos en combates bélicos, en los cuales estaban involucrados los castristas. Hoy nos acompaña uno de estos cubanos siempre dispuesto a cooperar, el médico ortopédico y miembro del Miami Medical Team, el doctor Manuel Alzugaray. Muchas gracias por habernos llamado para estar aquí con ustedes. Es un honor para nosotros. Nosotros tuvimos el aporte nuestro, un humilde aporte en la parte médica. En ese viaje de Tomasito Regalado allá precisamente, él expone allá a Savimbi que había un grupo de cubanos que estaban entrando con los contras, y ya nosotros estábamos con los contras desde el año 82. Habíamos establecido los hospitales de la retaguardia y íbamos allí cada 2 o 3 semanas. Nosotros, el grupo nuestro le daba el apoyo médico especialista, toda la parte quirúrgica se le daba a los contras. Y Tomasito Regalado en esa época se lo dice al doctor Savimbi, y aquello le quedó al hombre, el hombre inteligente, le quedó, yo después tuve el honor de conocerlo, le quedó adentro, y él mandó a Chitunda, que era el vicepresidente aquí a los Estados Unidos, a hacer contacto con Samonto, que era el representante de UNITA, y dando vuelta, la cosa fue que en el año 1986 más o menos, Samonto viene aquí a Miami a hacer contacto conmigo y me plantea ir allá a Angola. Y entonces yo le dije, no, para nosotros es un honor ir allá y estamos de acuerdo en ir allá. Simplemente nosotros siempre tenemos el reto de pagar nuestros propios pasajes, nuestros propios gastos. Nosotros no recibimos dinero de nadie. Por lo tanto, con este tipo de cosas, pues entonces él se lo tenía que comunicar allá a Savimbi. Y Savimbi dice, estos cubanos están locos. Están locos esta gente, sí, porque un viaje allí no es cuestión de juego, es al otro lado del mundo y demás. Así que empezamos a preparar cuando nos dijeron, ok, está todo preparado para que venga. Nos empezamos a preparar y así teníamos que dejar la consulta aquí por 15 días. Para ir a ver a los contras, yo me iba los jueves por la noche y el domingo estaba de vuelta y la gente ni se enteraba. Aquí nadie se enteraba nada, mientras que la prensa no lo dijera, y como nosotros allí no podía entrar la prensa, no la dejaban entrar porque era zona de guerra, no había peligro. Pero ir a Angola costaba 15 días, 15 días de trabajo con los pacientes y demás, ya se levantaba cierta sospecha, ¿no? De todas maneras, la primera vez que fuimos allí, nos quisieron que lleváramos prensa, y se fue Mirta Ojito con nosotros, que era del Miami Herald. Ella fue con nosotros, así que fue la única vez que se hizo un trabajo en el periódico. Nosotros, la primera vez que entramos en Angola, y acuérdense, Angola es un cuadrado. El mapa de Angola es un cuadrado. Háganse idea de un cuadrado. El cuadrado ese que hay ahí. Y nosotros estábamos en la parte, es donde estaba la parte del gobierno provisional, en el cuadrado, en la parte sur y este de Angola.
Savimbi tenía de 30 a 32.000 tropas regulares con tanques y todo en la parte esa, que era un corredor que iba hasta el norte, hasta allá arriba, hasta el Congo. Y tenían 20.000 guerrilleros, de 15, 18, 20.000 guerrilleros en territorio enemigo, donde estaban los cubanos y donde estaban todas las otras gente que le estaban dando por detrás. Ese fue el briefing que se nos hizo, ¿no? Cuando nosotros llegamos. Cuando nosotros, para llegar allí, aquello era tremendo. En aquel momento que nosotros fuimos fue en el año 1987. Fue que salimos la primera vez, que entramos la primera vez, más o menos a mediados. Después, cada 2 o 3 meses entrábamos. 15, en este caso, no había ningún ortopédico aquí de los que trabajaban con nosotros aquí que quisiera meterse en Angola. Por lo tanto, me tocó a mí el negocio de tener que ir todas las veces allá, porque casi todos los heridos que sobreviven son heridos con disparos en los miembros. Disparos en la caja del cuerpo y en la cabeza no llegan. Entonces se amontonaban. Cuando yo llegué allí, a pesar de estar los médicos surafricanos que iban allí y eso, pero el trato no era como el de nosotros, como el de los cubanos. Cuando nosotros llegamos, dijeron, oye, pero estos son distintos, ¿te entiendes? Porque nosotros lo tratamos como tratamos a todo el mundo, tratamos a la gente bien y demás, y eso. El surafricano es más seco y menos familiar, vamos así decirlo. Nosotros enseguida hicimos rapport, hicimos contacto allí con el pueblo, a pesar de que no hablábamos el mismo idioma, ellos hablan portugués, y teníamos siempre gente que no traducía y demás, ¿ves? Y con mucho cuidado porque le tenían gran odio a los cubanos. Los cubanos los estaban matando. Los cubanos estaban haciendo atrocidades, llegaban a las aldeas, arrasaban abusivamente con la gente, abusivamente. Y le tenían gran odio al cubano. Cuando nosotros llegamos, que dijeron que éramos cubanos, toda aquella gente se echó para atrás y se tuvieron que parar allí, se tuvo que parar el doctor Savimbi, el doctor Chitunda, que era el vicepresidente de medio. No, estos cubanos son igual que ustedes y que nosotros. Son también, el país de él está ocupado por los comunistas, igual que tenemos nosotros este país ocupado, y esta gente pues son hermanos nuestros y nos están ayudando y demás. Un gran peligro había siempre que nos movíamos, íbamos con uno o dos grupos de seguridad, porque cualquier individuo que estuviera en un hospital, que hubiese sobrevivido a una matanza de estas, te cogen una granada, te la tiran, nos decían ellos, no podían crear un problema. Era peligroso esto porque no se entendía que cubanos metidos ahí ayudándolos a ellos cuando eran los enemigos. Así que en esos peligros estuvimos. Nosotros estábamos 15 días ahí. La primera vez que salíamos de Sudáfrica, en realidad, no voy a buscar por el camino que teníamos que hacer, pero vaya, salíamos de Sudáfrica una vez en un C-47 y otra vez en un DC-3, que mayormente de las veces en un DC-3, que tenía que pasar por arriba de Namibia, pasaba por el desierto de Kalahari en Botswana, y se metía en Namibia, y Namibia estaba allí la gente de la SWAPO, que eran unas guerrillas comunistas también, tenían cohetes y caray, tiraban. Entonces los aviones que pasaban por ahí para entrar en Angola, en la zona de Savimbi, tenían que bajar al treetop, es decir, a la altura ir zigzagueando. Cogía un mareo uno como si tuviera un barco en una tempestad. Tremendo el mareo que se cogía allí, pero una experiencia tremenda. Cuando bajaba así el avión, muchas veces cuando mirábamos abajo, como se ven en los documentales, los animales corriendo allá abajo, jirafas y distintos tipos de animales, muy, muy interesante, muy, muy bonito aquello. Pero con el peligro de que nos dieran un cuetazo. Así que después que ya se entraba en Angola, pasábamos el territorio de la SWAPO, y entonces entrábamos en Angola, subía un poco más el avión, y después ya bajaba en el aeropuerto. La primera vez fue en Jamba, que era la capital de ellos. Jamba quiere decir león, en Obobando, de eso, que es el grupo de las tribus esas grandes de ahí de Savimbi. Esa es la tribu más grande que existe en Angola. Allí estuvimos y nos llevaron a distintos hospitales. Tenían varios hospitales, los hospitales estaban bastante aceptables, eran hospitales militares, ayudados a haber sido establecidos por los surafricanos.
y estaban aceptables. Nosotros fuimos algunos, varios de ellos. Hay muchas anécdotas con animales. Los africanos respetan mucho los animales. Ellos los respetan. Ellos, si hay un tiroteo muchas veces y viene una manada de algún animal que va a pasar, se paran y ahí no tiran. Eso pasó con hienas y eso, y no tiraban. Hay una anécdota ahí de una noche que estoy operando como a las 8 de la noche. Soy yo, pum, 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 y yo, carajo, un morterazo, ¿qué es esto? Y entonces yo metí vestido de cosas de esto, con una pierna abierta y no podía salir para ningún lado. Y yo dije, aquí no me puedo mover de salón de operaciones. Y las luces hicieron así, pam, pam, y prestañaron, porque ahí lo que habían eran siempre, ¿cómo se llama?, plantas eléctricas. Pero no, enseguida, al poco rato llegó un soldado y dijo, no, tranquilo, no pasó nada, eso fue un accidente que hubo. Accidente del carajo. Pero bueno, seguí ahí, pan, acabé y salí afuera. Y cuando salí, estaban ellos ahí hablando. Y carajo, digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces dice, no, es que fue un elefante que pisó una mina de esa cantitanque que te había puesto y voló. Y al elefante, no, el elefante lo están repartiendo aquí entre todo el mundo porque se comieron el elefante, ¿te entiendes? Y los colmillos y la cabeza y eso la trajeron y la dejaron en el hospital como un trofeo. Oye, yo tenía un área de cosas de esas. Nosotros fuimos a algunos viajes en los cuales estuvimos en un hospital que estaba a la orilla de un río que se llama Río Cubango. Ese río nace allá cerca de Huambo, que es la segunda ciudad, y viene norte y este y se mete y desemboca en el centro de África. En vez de ir a la costa, desemboca en el centro de África en una ciénaga que hay. Y esa ciénaga es enorme, es tan grande como el estado de Rhode Island. Yo no la vi, pero se llama la Okavango. Dice que es una cosa maravillosa, como están los animales allí, las cosas, es una cosa del otro mundo. Y yo digo, bueno, cuando se acabe la guerra, para ver si conseguimos, todavía no sé, para nosotros no se acabó la guerra allí todavía, ¿tú entiendes? Así que me he quedado con la gana de ver la ciénaga esa. Pues ese río desemboca ahí en la ciénaga, como muchos otros ríos. Eso está en Botswana. Pero lo que quiero decirle es que había un hospital a la orilla del río. Y el río tenía una cantidad de hipopótamos tremendos. Y los hipopótamos son salvajes. Esos animales atacan. Si te coges, no corran, no camines mucho por la orilla del río, porque el río estaba tan lindo, de verdad, que es una cosa linda, carajo. Y entonces, si no vayan mucho para allá ustedes, porque los hipopótamos, si los cogen, corren más rápido que ustedes afuera. Y les pasa por arriba, pesan 2.000 libras. Pero yo digo, y ven acá, y aquí no hay problema que los ataquen ustedes por el río. No, porque aquí nosotros tenemos unas lanchas aquí que los hipopótamos la conocen. Y saben que son de los... Sí, la conocen. Pero la lancha que venga de afuera no la conocen. Y se le tiran y las viran y no las dejan. Era una barrera que tenían ahí no podían entrarle por ahí. Y sí, fíjate qué cosa más interesante. Otra vez, nosotros vimos que había poco de deficiencia de supply médico en los hospitales y eso. Y entonces le propusimos ir al doctor Savimbi y al Estado Mayor de él y eso, mandarle desde aquí, desde Miami. Nosotros recogíamos en todos los hospitales, teníamos una cantidad que le mandábamos los contras y teníamos suficiente para mandar. Y lo dijeron, ok, está bien, no hay problema. Y entonces nosotros creamos lo que se llamó el puente marítimo Tofí Babún. Ustedes conocen a Tofí Babún. En aquellos días se había muerto, él siempre estuvo cooperando mucho con nosotros y le quisimos bautizar así. Hablamos con la familia y nos dijeron, sí, cómo no. Y entonces le pusimos Tofí Babún, un contenedor de 40 pies lleno de insumos médicos que se mandaban para Angola. Eso se hacía cada 2 o 3 meses, se llenaba y se mandaba. Resulta ser que la forma de mandarlo había que mandarlo a, ¿cómo se llama este puerto? Se llama Jacksonville. Y en Jacksonville ahí la CIA tenía montado un de eso con una línea que iba hasta África y lo soltaban ahí en el puerto que se llama Durban, que es en la parte derecha ahí, en la parte del Índico ahí de Sudáfrica. Nosotros fuimos entonces y nos dieron no, hablen con esa gente y fuimos y nosotros éramos una empresa privada, ¿no? Resulta ser que cuando nosotros hablamos, el señor que es el jefe de nosotros de estas cosas es el señor Ricardo Madan. Algunos de ustedes lo conocerán. Y Ricardo empezó a hacer llamadas por teléfono, vicepresidente de la compañía esa, era cubano.
Cubano en donde quiera, un cubano. Y entonces cuando él le presenta el problema de que tenemos esto y estamos haciendo esto, y el cara dice el tipo, no, tranquilo, nada más que tiene que pagar los sellos de la, no sé qué, que pase, porque el barco a veces que toca 1 o 2 puertos y tiene que poner unos sellos, no sé qué cara que tiene que pagar. Bueno, a nosotros nos salía el contenedor en 1.800 pesos. Y esos mismos contenedores que salían de ahí para Sarvimbi, que los mandaba la CIA, le costaban 12.000 pesos. Y entonces nosotros se lo dijimos ahí y dijeron, oye, ¿pero qué? ¿Y esto qué es lo que nosotros lo que nos costaba 1.800 pesos? A ellos le costaban 8, 9, 10.000 pesos, porque ellos le cobraban lo que era. Así que son de las anécdotas de estas cosas. Y nosotros estuvimos mandando eso por 2 o 3 años hasta que empezaron las conversaciones, que entonces la Cuba dijo que no quería que los cubanos de Miami fueran más allá. Nos comunicaron a nosotros y nosotros dijimos, bueno, está bien, nosotros nos vamos a autores, esa es su guerra, pero le podemos mandar el contenedor ese cada 2 o 3 meses. Y así siguió hasta el año 89 más o menos. Así que yo los dejo aquí para que queden impresos en el esfuerzo que fue lo de la guerra de Angola. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.